Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un encuentro más de Latinoamericanas aquí por Capital 21. Esta semana, América Latina volvió a mover el tablero. En Ecuador, el no arrasó en la consulta popular y dejó al gobierno de Daniel Noboa sin su apuesta central. Y en Chile, la primera vuelta presidencial confirmó un escenario polarizado y un mapa político que se mueve más rápido que los partidos que intentan interpretarlo. Hoy en Latinoamericanas analizamos qué significa este doble terremoto electoral, qué está diciendo realmente la gente y qué se juega la región en los próximos meses. No se vaya, que ya viene lo que arde. Lo que arde esta semana es la confirmación de que América Latina vive un mismo malestar, pero no una misma salida. En Ecuador, el triunfo del no fue un mensaje directo y sin matices. El pueblo rechazó la estrategia del presidente Daniel Noboa de usar una consulta como salvavidas político en medio del caos económico y la violencia. La gente no votó por nostalgia ni por ideología, votó contra la improvisación, contra las medidas sin rumbo y contra un liderazgo que vive más de la espectacularidad que de la gestión real del Estado. El no fue un límite. Si el gobierno de Noboa no gobierna, no se le entregan más herramientas para que se exprese en un país agotado que además demandó seriedad y responsabilidad. Pero al sur del continente, en Chile, el mismo malestar tomó otro camino. José Antonio Kast pasó a segunda vuelta, demostrando que el enojo social también puede ser capitalizado por proyectos que ofrecen explicaciones simples y enemigos claros. La ultraderecha avanza no porque entusiasme, sino porque se presenta como una respuesta rápida frente al miedo y la frustración acumulada desde el estallido social. Al mismo tiempo, Janet Jara llega a la segunda vuelta como una figura que obliga a reorganizar a una centroizquierda que llevaba años atrapada en su propia moderación. En un país que está eligiendo entre dos lecturas del futuro, un retorno al orden autoritario pinochetista o un intento de reconstrucción progresista desde el desgaste. El contraste es brutal, pero la raíz es la misma. Un pueblo que siente que la política le falló. En un lado, ese enojo bloquea al poder. En el otro, lo redirige hacia propuestas que profundizan la desigualdad y la reacción conservadora. Lo que arde hoy no es solo el resultado electoral de dos países, sino un continente que está buscando respuestas en direcciones contradictorias, empujados por el mismo cansancio. Lo que arde es un continente en disputa entre la frustración que paraliza y la que moviliza. Y para analizar qué está pasando, acompáñenos en nuestra próxima sesión, Latinas Incorregibles. Sesión. Aquí estamos en nuestra sección Latinas Incorregibles y hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Diana Valenzuela, es economista, es pedagoga mexicana y también es asesora legislativa. Así que un gusto tenerte hoy en este set con nosotras. Vamos a conversar sobre los temas, obviamente, acontecimientos de Ecuador y de Chile, pero me gustaría iniciar el debate, digamos, con los temas de Ecuador y para eso un poco preguntarle a Gaby, ¿no? Que tenemos a una de las grandes referentas de Ecuador sentada con nosotras, para que nos diga, ¿no? ¿Por qué es que justamente este triunfo fue tan rotundo, ¿no? Este triunfo del no, cómo se vivió en Ecuador y que nos puedas dar el análisis que vos estás observando de, bueno, cómo está el pueblo ecuatoriano hoy. No, y gracias Diana, bienvenida. Y qué bueno empezar con este tema porque además el tema de Ecuador parece que cada vez se ha acercado más a México, principalmente por el roce y la ruptura de relaciones diplomáticas a propósito de la toma y el asalto de la Embajada de México en Quito y el secuestro de un asilado político mexicano como es el vicepresidente Jorge Glass, y todo esto en manos de Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, que vale la pena poner en contexto, es el hijo de la persona más rica del Ecuador y la mayor deudora del fisco. Es decir, estamos hablando de un niño que nació en Miami, que creció toda su vida en Estados Unidos, que regresó hace algunos años al Ecuador y que hoy seguramente su primer trabajo formal es ser presidente del Ecuador. Entonces, convoca una consulta a un año a meses de haber sido electo presidente. Recordemos que las elecciones fueron en el pasado febrero y realmente ha habido una absoluta incompetencia en el gobierno. Es decir, no existe gobierno, no hay política, no hay plan, la gente no sabe a dónde ir.
Y esto se ha ido acumulando en los últimos años. Al ser el país más inseguro del continente, imagínense, ya llegamos a 52 homicidios violentos cada 100.000 habitantes. Es decir, no hay registro de ningún país en la región que haya tenido esa cifra. Entonces, el terror, la desesperanza y sobre todo la incertidumbre en el pueblo de saber qué va a pasar el día de mañana, yo creo que fue lo que llevó al pueblo ecuatoriano a que el pasado domingo dijera 4 veces no a una consulta que además yo creo que a pesar de que hay que analizar qué planteaba esa consulta, porque también ahí hay una gran carga de conciencia social, muchas voces de jóvenes, que es lo que a mí me entusiasma, me ilusiona y me esperanza, muchas voces de jóvenes hablando y concientizando, haciendo pedagogía popular sobre lo que significaba la consulta. Pero ya ese estado llevó a la gente a decirle, no, presidente, pare, piense, plantee. Y según eso, pues vamos viendo cómo avanzamos. Tal vez sí le puede contar, Gaby, a los televidentes y a las televidentes, ¿qué contenía? ¿Cuáles eran las preguntas de la consulta para la gente que no sabe, así brevemente? Sí, pregunta número 1 era sobre el establecimiento de bases militares y cooperación militar extranjera. Recordemos que la Constitución ecuatoriana es la única en prohibir absolutamente cooperación militar extranjera en territorio ecuatoriano, por lo tanto querían abrir ese candado constitucional, porque obviamente es el acuerdo que tiene Daniel Noboa con Donald Trump, con el cual hoy mismo está de visita en Washington, Daniel Noboa, visitando, dando la cara después de la derrota del domingo. Bueno, la primera pregunta era sobre bases militares, la segunda estaba relacionada a quitar del presupuesto público el financiamiento de las organizaciones políticas. Esto, sin duda alguna, rompía el esquema y el principio de equiparar a todas las fuerzas políticas frente a una contienda electoral. La tercera era bajar el número de asambleístas. En general, la Asamblea Ecuatoriana, que es unicameral, ya es pequeña. Entonces, en ese sentido, querían bajar más los asambleístas. ¿Por qué? Porque eso le permitía a Daniel Noboa concentrar más el poder en la Cámara. Y la cuarta pregunta, que era fundamental, era convocar una asamblea constituyente. Recordemos que en Ecuador la última constitución vigente se aprobó en el 2008 bajo una aprobación de un poco más del 70% de la población ecuatoriana. Una constitución plebiscitada, ¿no? Plebiscitada, además garantiza derechos, somos la única constitución en el mundo en garantizar derechos de la naturaleza, o sea, es una constitución de ruptura. Así que el pueblo ecuatoriano le dijo, no, ese no es el camino. Después de este escenario que nos está ilustrando Gaby sobre cuál es el momento político que se vive hoy en el Ecuador, tú como mexicana y después justamente de hacer la mención nuevamente de recordar la invasión y el secuestro en la embajada mexicana en Quito de nuestro ex vicepresidente Jorge Glass, que hoy todavía sigue injustamente preso en unas condiciones además paupérrimas de salud física, de salud mental. Deshumanas. Completamente inhumanas. ¿Cómo se ve a Daniel Noboa desde México? Bueno, pues en primera, un gusto poder compartir aquí con ustedes, compañeras. De verdad es un privilegio el poder sentarme aquí y conversar con ustedes, sobre todo de esta geopolítica que finalmente pues a todas nos implica desde nuestros espacios y nuestros territorios, ¿no? Y lo que comenta Gabriela, fíjense que estábamos haciendo como una analogía, nada anacrónica, de lo que sucede en Ecuador versus lo que pasa en México, ¿no? Ecuador, como bien comentó, es ahorita un declive en términos de seguridad, ¿no? Y la seguridad siempre termina siendo como el talón de Aquiles de las democracias liberales, porque entonces siempre se intenta ajustar las decisiones del pueblo, ¿no? Las decisiones populares a los intereses de mercado, ¿no? Y es ahí donde está precisamente como este punto álgido de todas las democracias del cono sur, ¿no? Y aquí en México, por ejemplo, ha sucedido un proceso bastante complejo ahora con el tema de la militarización, que fue la primera pregunta que se generó dentro de este proceso de consulta, si está bien o está mal la militarización, y es algo que los mexicanos, las mexicanas deberíamos estar repensando todo el tiempo, porque la derecha conservadora, que sirve precisamente a estos intereses propios de las democracias liberales y burguesas, pues lo que hacen es decir, sí, militaricemos, como un escape precisamente a todos los sucesos que desafortunadamente existen en el continente, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina. Pero la cuestión aquí es quién termina ganando, ¿no? En primera, porque no es un proceso de paz, no es un proceso de justicia como sí lo está llevando a cabo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ya dice, no, vamos a generar paz, vamos a pacificar el país, y entonces rompe con estas estructuras de militarización, porque por cierto, el próximo jueves se va a llevar a cabo el desfile militar del 20 de noviembre, y lo está haciendo
pues en primera poniendo a los militares, ¿no? A la Guardia Nacional como este eje de seguridad donde los ciudadanos no tendrían que estar confrontándose todo el tiempo, ¿no? En segunda, el término de el financiamiento a los partidos políticos. En México también se discute mucho eso, ¿no? Porque se ha prestado a la opacidad de los recursos, ¿no? ¿Quién está financiando, por ejemplo, ahorita que está el tema muy álgido, por ejemplo, del financiamiento de los asesores del PAN, ¿no? ¿Para qué se están financiando? ¿No? Si se están financiando de verdad para generar procesos políticos igualitarios donde todas y todos participemos, o solamente para llevar nuevamente a las cúpulas al poder, ¿no? El tema de la constituyente, que finalmente lo que busca también es legitimar, ¿no? Los procesos incluso pues hasta de dictaduras, y el tema de la reducción de los parlamentarios, de los asambleístas, ¿no? Que también se discute aquí en México, el tema de los plurinominales, ¿no? Que son las personas que no se votan pero que representan una fuerza política minoritaria. Entonces, para México, lo que está sucediendo en Ecuador es un gran ejemplo de lo que tendríamos que estar discutiendo y lo que se discute a diario desde las mañaneras, desde los espacios públicos de la política más alta, que es la del Poder Ejecutivo, ¿no? Donde está nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero analizar que finalmente este proceso, incluso donde tú comentabas que Noboa es hijo de uno de los acaudalados de Ecuador, pues vemos lo que está sucediendo también aquí en México, ¿no? Que uno de los grandes deudores fiscales, como Salinas Pliego, igual que de la empresa de Daniel Noboa, solamente que ellos se autoperdonaron la deuda. Bueno, aquí porque ya se democratizó el Poder Judicial, ¿no? Lo cual impidió que se siguiera, que Salinas Pliego siguiera debiendo casi 50,000 millones de pesos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo igualamos estos procesos y cómo decimos no permitamos que estas fuerzas conservadoras tomen el poder? Porque no es nada ético, y además no es un proceso de liberación del pueblo, ¿no? Sino al contrario, es de sumisión. Lo que buscan es eso. Además, terminar con la soberanía que es propia de todos los países de Latinoamérica. Oye, aprovechando esto de los niños ricos, le entrevistaban ahí en medio de la marcha a un sobrino. Y le decía, una señora le increpaba y le decía, la señora le decía, ¿tú qué haces aquí? Tú no deberías estar haciendo. Y él así como, agradezca que en este momento no estoy en mi yate, estoy aquí compartiendo con el pueblo. Y uno dice, lo peor es que lo dicen, o sea, que lo piensan y lo dicen. Y están, o sea, a ese nivel estamos hablando justamente de estas desconexión con el pueblo, desconexiones absolutas de una clase económica que quiere llegar nuevamente al poder en México, pero que al final ahí están sus verdaderos intereses, ¿no? Ahora, yo tengo una duda y se las dejo a todas, ¿no? Ahí vos podrás decirnos, ¿qué buscaba Noboa de plantear semejante, digamos, consulta popular en un momento en el que recién estaba iniciando el gobierno? ¿Qué había de fondo y qué podemos esperarnos de los próximos 4 años que le faltan, ¿no? O sea, más entendiendo cómo ha sido la tradición histórica de Ecuador de sacar presidentes, ¿no? O sea, creo que hoy lo que quedó sobre la mesa es una desaprobación total a todo el entramado y cómo él está llevando adelante su política, ¿no? ¿Qué buscaba él con eso? Y se lo pregunto a las dos, ¿no? O sea, como a las tres. Pues muchas veces yo creo que es el querer legitimar, ¿no? O sea, porque una cosa es votar por la persona y el partido, y sabrán en Ecuador pues cuántos recursos invirtieron para poder posicionar a Noboa. Pero otra cosa es cuando entonces ya se empiezan a democratizar las diferentes formas de hacer gobierno, ¿no? Entre ellas, que el pueblo decida qué es lo que quiere. Aquí en México, por ejemplo, tenemos lo de la revocación de mandato, que el pueblo va o una de dos, o va a decir queremos que siga Claudia Sheinbaum o no queremos que siga Claudia Sheinbaum, y eso pues y que la revocación de mandato es una política que fue puesta por López Obrador. Por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque es un mandato del pueblo, tendría que ser un mandato. Entonces, yo creo que en ese caso Noboa lo que quería era legitimar esta forma, ¿no? En cómo él finalmente lo que estaba haciendo era entregar la soberanía a Estados Unidos. Y qué mejor que haya dicho, bueno, pues es el pueblo el que decidió, pero no, yo creo que es un gesto de dignidad, o como dirían, de digna rabia del pueblo, en decir, por supuesto que no vamos a entregarnos a los militares estadounidenses. Y a eso que dice Diana, yo le sumaría tal vez este juego de la esperanza. Si tienes un pueblo desesperanzado, ¿cómo vas sosteniendo una gestión? Si no puedes dar resultados, porque además no te da la capacidad, no te da tu nivel de gestión, tu conocimiento del Estado y del gobierno, pues entonces lo que dices es, vota por una constituyente y vamos a ver mañana que tu vida esté mejor.
Así ha ido jugando durante este tiempo. Es decir, el plan Félix es, apóyame, vamos con el plan Félix y voy a mejorar seguridad. Los índices no cambian. Apóyame en esto. Un cheque en blanco que se firma siempre, y se juega con las expectativas. Lo está pidiendo todo el tiempo un cheque en blanco. Entonces, para mí, este llamado, aparte de ratificar, porque además debía legitimar la ya presencia militar norteamericana en Ecuador, que funciona desde junio del 2019, en las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, funcionan portaaviones de donde salen vuelos diarios militares norteamericanos, pero además era esto, alargar su periodo y apaciguar después que tuvimos un paro sumamente fuerte, hace menos de un mes, donde además mi pueblo, otavaleño, imbaureño, fue acribillado y masacrado por la fuerza pública. Parecía una escena realmente de una película de terror, una mañana que Otavalo amaneció absolutamente cubierto de gas lacrimógeno. Entonces, es como la constituyente ahí le permitía alargar la esperanza, alargar la promesa y con eso tratar de seguir alargando su periodo, pero por supuesto había un cumplimiento tácito a sus acuerdos con Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos. Yo ahí solamente agregaría dos cosas. Una, estoy de acuerdo con posponer, también posponer la falta de gobierno, el no tener que tomar decisiones, ¿no? Hay un tercer ente en discusión, que muchas veces parece el primero, que es la figura de los Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos siga haciendo su política en Ecuador, pues finalmente yo no tengo que tomar ninguna decisión. Y segundo, yo también creo que fue un mal cálculo político. Recordemos que cuando asaltan la embajada de México en Ecuador, luego hay una consulta popular que gana Daniel Noboa. No recuerdo ya cuántas preguntas eran. Bueno, en fin, eran muchísimas. De hecho, en esta segunda consulta popular también habían muchas preguntas, solo que la Corte le devolvió algunas. Bueno, en fin. Y creo que midió mal el pulso luego del paro nacional. Creo que sí logró identificar que había un malestar, pero ni siquiera él, que se supone que gobierna, ni sus ministros, que además son todos unos ineptos, que además los cambió recientemente, le pidió la renuncia casi a todos. Ayer fue el desfile de ministros. Ya, exactamente. No tiene ningún feeling de lo que está sintiendo la gente. No son personas que se pasean ni que andan caminando preguntándole a la gente qué les está pasando. Entonces creo que sí se sumó un mal cálculo político. Supongo que en algún punto se dio cuenta que no iba a ganar las 4 preguntas de la consulta popular, pero a él realmente la de fondo, la que le importaba, era la de la base militar y especialmente la constituyente, porque con eso podías hacer un plan de negocio con lo que iba a ser el Ecuador de ahí en adelante. Entonces ahí te das cuenta que no solamente es un tonto útil de los Estados Unidos, sino que realmente es un tonto políticamente, porque no está sabiendo medir absolutamente nada del sentimiento popular que hay en la calle. Ahora, esto me lleva a la tercera pregunta, porque yo sí creo también que del otro lado hay bastantes cosas que reconocer, y es ¿cómo queda parada la izquierda en este escenario post-consulta popular en el Ecuador? Yo creo que hay una oportunidad. Sin duda alguna hay una oportunidad con la votación del domingo. Creo que lo del domingo sobrepasó cualquier expectativa o cualquier trabajo de partidos políticos o movimientos políticos. Fue una reacción absolutamente ciudadana, tanto así que incluso fue una grata sorpresa para todas y todos nosotros que militamos en partidos políticos. Creo que hay una gran oportunidad, sin embargo creo que también se necesita una renovación de pensamiento en cuál es esa oportunidad. No lo estamos debatiendo. Hasta ahora yo no he escuchado a ninguna dirigencia de ninguna organización política de izquierda que plantee, bueno, pasó esto el domingo, ahora ¿qué podemos proponer desde la estructura política para tratar de equiparar las relaciones de poder con Daniel Noboa? Porque esto Daniel Noboa, bueno, me imagino haber estado como niño pataleando el día domingo en la noche, ahora está en Washington escuchando las palabras de Donald Trump, regresará con un plan que hay que ver qué tan vengativo no es frente a lo que el pueblo le dijo en las urnas, pero ante eso la izquierda tiene esa oportunidad de decir, a ver, este es un parteaguas. ¿Qué planteamos para adelante? Yo creo que ahí son más las organizaciones sociales, especialmente las feministas, las ambientalistas, las juventudes, que sí están planteando una agenda, y yo creo que ante eso es lo que las organizaciones deberíamos sentarnos a escuchar para volver a tener un mínimo común. No nos pongamos de acuerdo en todo, porque además, típico de nuestros países, resentimientos, es que tú me hiciste, es que tú no, etcétera. No, a ver, partamos de mínimos. Yo creo que hay una oportunidad extraordinaria de volver a dar un giro de timón en el Ecuador. Y Diana, esta mezcla que estás haciendo, que propusiste, está bastante interesante, pero justo Gaby habla del poder de las organizaciones sociales, de la gente que está en la calle, del pueblo organizado, y vemos
o vimos más bien toda una narrativa, no, bueno, la seguimos viendo, toda una narrativa alrededor de esta marcha en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y este reclamo que hacen estas personas, que bueno, las vimos en fotos, en videos, de que ellos también son el pueblo, ¿no? Que también son pueblo organizado y que salieron a marchar legítimamente. A ver, creo que estamos de acuerdo en que cualquier persona tiene derecho a salir y manifestarse, etcétera, etcétera. Pero ¿son pueblo organizado? O sea, ¿esto es producto de un pueblo organizado? Fíjense que el día de hoy salió por parte del Congreso de la Ciudad de México, de ahí del diputado Paulo García. De Morena. De Morena, claro. Un análisis, pruebas muy específicas de cómo es que se fue operando todo el proceso de la marcha del 15 de noviembre, que es a la que te refieres, ¿no? Este sábado, una marcha que se suponía iba a ser orgánica, que se suponía iba a ser de la generación Z, lo cual ha quedado desenmascarado y no fue así. Al contrario, lo que está sucediendo ahorita es que se están quitando las máscaras ultraconservadoras y de ultraderecha, los panistas y los priistas en la Ciudad de México, porque fueron ellos quienes financiaron toda u orquestaron toda una serie de elementos para que pareciera que es el pueblo organizado, pero aquí hay que decirlo, o sea, la derecha odia y le tiene repele a la palabra pueblo, ellos se llaman ciudadanía, ¿no? Son ciudadanos porque pueblo, los pobres, ¿no? Los que somos, pueblo. Los que somos pueblo. Los que sí somos pueblo. Entonces, nosotros las chairas, no entramos ahí. Y aparte de millennial, porque yo no soy de generación Z, pero por ejemplo, la idea era esa, ¿no? Millennials. Ya no nos recordemos. O sea, no somos el target ahorita de la ultraderecha en el país, ¿no? Pero además, se encapsularon tanto en la Ciudad de México que fueron tan torpes económica y políticamente, porque todos los contratos ahorita ya están saliendo que no fue una marcha orgánica, no fue una marcha del pueblo, no fue una marcha organizada, fue una emboscada. Ni fue generación Z. Ni fue generación Z. Bueno, vimos a Fox, a Costa Naranjo y bueno, demás personajes del panismo en nuestro país, ¿no? Entonces, es muy importante descartar la idea de que son pueblo organizado. No lo es. Es una orquesta, es una emboscada que querían hacer de la presidenta. Fueron 17,000 personas a marchar, fue lo que nos dicen las cifras oficiales, pero sobre todo es este carácter tan mercantilista y mercenario de creer que se van a comprar las voluntades del pueblo cuando en realidad no es así. Generaron toda una narrativa en redes sociales que es donde pegan y donde también Salinas Pliego tiene ahí un gran porcentaje de personas alimentando su ecosistema y también del proceso, digamos que de las calles, ¿no? Afortunadamente, ahorita ya ha habido pruebas de que, pues en realidad, no es nada orgánico, son generación Z y lo que está sucediendo es que precisamente lo que quieren hacer es prácticamente extorsionar al gobierno porque ninguna de sus tretas ha salido y porque quieren buscar a través de la violencia lo que no consiguen en las urnas, que es el voto popular. Y esto a mí me llama muy poderosamente la atención, ¿verdad? Porque en las movilizaciones, como bien lo decís, la narrativa son la generación Z. Cuando nosotros salimos a las calles a marchar somos terroristas, ¿verdad? Entonces ahí como esta narrativa de vuelta. Ahora vamos al otro extremo del continente. Vamos a ver qué pasó en Chile con los resultados de estas últimas elecciones que tuvimos y que nos dejan ya la claridad para esta segunda vuelta. Por un lado, con Kast, digamos, teniendo el primer lugar y con Janet Jara, digamos, como representante quizá de las izquierdas o de esta centro, digamos, izquierda, que hoy está bajo el mando de Boric, digamos, del presidente Boric, pero que ¿qué perspectivas tenemos hacia esa segunda vuelta? Y también, ¿por qué Chile hoy está eligiendo por este proyecto de ultraderecha, digamos, o de derecha, quizás más tradicional en Chile, que nos puedas contar, a ver si también lo podemos contrastar a lo que pasa en México o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues complejo, porque recordemos que también Chile viene de un proceso bastante complicado en términos de neoliberalismo, ¿no? Fue el experimento neoliberal, lo del plebiscito en 1988, donde se decidió que no seguía la dictadura de Pinochet, y de ahí viene ya todo un revuelo político, ¿no? Pero sí su constitución.
pero sin constitución porque votaron en contra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se dice que está gobernando el Partido Comunista, pero en realidad es una alianza ahí estratégica entre diferentes izquierdas, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que reconocer que ellos vienen de una lucha estudiantil, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a la compañera Camila Vallejo, a Carol Cariola, que estaban al frente de la lucha, ¿no? Protestando porque esta forma mercantilista de entender la educación, ¿no? De los vouchers educativos, pues desapareciera y que entonces se lograra que la educación fuera pública. Y es interesante porque aquí en México también ha habido movimientos estudiantiles, por ejemplo, el 71, bueno, empezando por el 68, sí, que recordemos que fue el PRI quien masacró a cientos de estudiantes, ¿no? En Tlatelolco. Entonces, comenzando por el 68, luego viene el tema del 71, que también hubo una represión terrible a compañeras y compañeros tanto de la UNAM como del IPN, que eran las instituciones públicas. Luego viene el 99, que el rector en ese tiempo lo que quería era aumentar las cuotas y eliminar los pases reglamentarios, ¿no? Entonces, otra vez, la organización estudiantil dice no. Y la última, digamos que las últimas formas en cómo se protestó por la UNAM, pues es este tema otra vez de la seguridad, ¿no? Que dicen, bueno, necesitamos seguridad en la UNAM porque pues no está garantizado, ¿no? Con los llamados incels, pues que toda la comunidad esté a salvo. Entonces se comenzó con este movimiento estudiantil, pero lo que comentas es interesante, porque cuando la juventud, las y los estudiantes salíamos a protestar, por ejemplo, en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, las coberturas en los medios concesionados y corporativistas de comunicación, lo que decían es que éramos delincuentes, que no estudiábamos, que queríamos todo gratis, vagos, ninis, ni estudian ni trabajas. Ni ahora son ni generación Z. Ahora, pero fíjense que algo interesante, por ejemplo, toda esa movilización en Chile llevó a los grandes líderes estudiantiles a gobernar ahorita un país entero, ¿no? Un país experimental y un país que además ha atravesado por muchas otras después de una revuelta que también fue la que permitió, ¿verdad? Sacar ese de los centennials en ese momento. Claro, eran centennials. Y fíjense que ahora esta marcha que vimos, yo decía, bueno, ¿dónde están los colectivos, las colectivas? ¿Dónde están los contingentes de la UNAM? Porque siempre sale de la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual soy egresada, de Economía, de Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias, ni un contingente de estudiantes. No se escuchó el Goya, el Huelum, o sea, era una marcha totalmente despolitizada y lo que querían era despartidizar también a de hecho, la Real Generación Z marchó una semana antes, el 8, para poder despegarse, ¿verdad?, de esta... Entonces, entendemos a los movimientos sociales y estudiantiles como este brazo fuerte de las izquierdas, ¿no? Donde lo que se buscan son los derechos sociales. Por ejemplo, que en Chile ahorita sigue teniendo la delantera Janet Jara, por ejemplo, una compañera que también viene de una lucha no nada más comunista, sino feminista. Entonces, pues ahí el gran reto es que no haya ninguna fractura dentro de las izquierdas y que más bien se concentre el poder en aquellas estructuras que lo que van a hacer es defender los derechos de todas y de todos. Ahora, en ese marco, ¿cómo ves tú, desde la propia experiencia que estamos haciendo, y me gusta mucho esto de ir conectando, sobre el trabajo de los frentes amplios, ¿no? Y de las alianzas electorales? Es decir, lo más exitoso, podríamos decir, en la región es Uruguay. Uruguay ha logrado instaurar justamente un frente amplio con resultados exitosos. De ahí, más o menos, ha sido muy coyuntural las alianzas electorales en los otros países. Hoy en Chile lo que planteas, Diana, es justamente eso. A ver, bueno, Kast llega, hay que ver quién se junta a Kast, quién va con Jara en el tema de reafirmar justamente una propuesta alternativa, y es clave Parisi, que lo conversábamos justo con Dani ayer, me parece, o el otro día conversando, decíamos, bueno, hay que ver qué postura va a tomar Parisi dentro de esto, pero sin duda alguna también... decir, Jara hubiera tenido mucha más oportunidad si la gestión de Boric hubiera sido mucho más eficiente y oportuna. Exacto. ¿Por qué? Porque además generó demasiada expectativa. Sí. O sea, el que llegue justamente de un movimiento estudiantil, rompiendo barreras de esquemas, que no sé qué, que no sé cuánto, que bien sabíamos que el chico no era comunista, pero era parte justamente de la tendencia de izquierda, tenía todo para romperla. Sí. Sin embargo, se metió en el cauce... El apoyo a Ucrania. De lo light, de esta cosa de lo democrático. Lo democrático, de hecho, liberal burgués, ¿no? Sí, que termina siendo, además, parte de ese afianzamiento en la burguesía. Yo me acuerdo que me quedé helada cuando en un viaje a Chile yo prendo las noticias y en la mañana, bueno, estaban con estos temas de inseguridad, etcétera, y aparece Boric custodiado de un lado por Piñera
y el otro lado por Michelle, o sea, como el niño, el que no puede tomar decisión solo, entre dos figuras, de derecha, y sabemos lo que Piñera significa en Chile, y de Michelle, que digamos siempre ha sido una socialdemócrata, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que también hay errores de gestión que no te permiten conseguir o continuar procesos o afianzar procesos políticos. Profundizarlos. En ese sentido, ¿cómo ves tú acá? Porque es eso, o sea, ¿cómo construir una alianza que permita ahora, digamos, falta mucho para pensar en la próxima elección, pero cómo construir en el marco del ejercicio de gobierno una alianza que te lleve a sostener proceso político, que fue lo que prácticamente hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, bueno, pues ahí tenemos un gran ejemplo que es Argentina, ¿no? En Argentina la izquierda se dividió y terminó ganando la ultraderecha, ¿no? Milei. Entonces estaban, por ejemplo, el movimiento trotskista, ¿no? Estaba la socialdemocracia y de repente se separan, ¿no? Como, esa es una gran enseñanza que, por ejemplo, en nuestros tiempos nos enseñaban en economía política de Lenin, ¿no? ¿Cómo le llaman? La enfermedad del izquierdismo, ¿no? De pensar que dentro también se pueden crear frentes que pueden llegar a ser más fuertes que otros, cuando en realidad no, la izquierda tiene que estar unida, no tiene que haber, o sea, digo, puedes tener diferencias personales completamente, pero al momento de generar unidad y movilidad, que es un poco lo que plantea también el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, la unidad va a ser la base, ¿no? Para que dentro de un proceso electoral pues quepan todas las voces, pero se vaya sobre un proyecto de nación, que es algo que, por ejemplo, se le regatea mucho a la derecha, que no tiene proyecto de nación, ¿no? Tiene idea de lo que es gobernar, porque han creído que han gobernado durante muchas décadas, pero sin resultados tangibles, ¿no? Entonces, ahora que está a la izquierda, ¿no? Ahora que está además una presidenta que también viene del propio movimiento estudiantil, pues está sentando las bases de cómo generar seguridad sin llegar a una guerra, ¿no? Contra el narco, como sucedió con Calderón. Entonces aquí yo creo que lo importante es precisamente eso, pero también no desvirtuar, digamos, que esta lucha electoral, ¿no? Hay muchos partidos que de repente son satélites y que entonces se empiezan a juntar para ganar votos y para ganar curules o escaños dentro de cada una de las cámaras, ¿no? Nos sucedió, por ejemplo, en el Estado de México, cuando termina Erubiel su mandato, pues llega la maestra Delfina, pero de repente el Partido Verde, pues es como que algunos estaban en el gobierno priista y algunos estaban de este lado haciendo campaña. Los llamados, ¿no? Chapulines. Los partidos satélites, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita está apoyando el movimiento de transformación y es un gran logro que, por ejemplo, se haya obtenido la mayoría en cada una de las cámaras. Sin embargo, yo creo que aquí los procesos también de formación política son imprescindibles para todas las personas que pretenden estar dentro de estos procesos de elección popular, ¿no? No olvidar que hay un proyecto, la gente vota por los proyectos, no por las personas, y hay que encauzar todo el tiempo esos ideales propios de los partidos políticos, ¿no? Y sobre todo de la ética y de la moral que siempre tiene que estar dentro. Yo creo que voy a ser ave de mal agüero. Veo bastante, bueno, creo que no soy la única en esta mesa. Creo que las posibilidades para Janet Jara son bastante más pequeñas que las que tiene Kast. No creo que la sociedad chilena se haya derechizado, no creo que la sociedad argentina, por ejemplo, cuando votó por Milei se haya derechizado, o que crean, por ejemplo, que ya la universidad pública no es el mejor motor social para construir una sociedad más igualitaria. Incluso Ecuador es el ejemplo de que las sociedades no se están derechizando. Exactamente, pero digamos la elección particular en Chile tiene dos componentes, bueno, tiene varios, pero justo que mencionaba Gaby, de un voto rechazo a Gabriel Boric, porque seguramente Kast va a salir a plebiscitar el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? O ellos, del que Jara además fue ministra, ¿no? Y un gobierno que hizo campaña alrededor del miedo. Una elección, perdón, donde se hizo campaña alrededor del miedo, este tema del narcotráfico que tiene a las y los chilenos bastante nerviosos y sobre el cual es bastante fácil leer los mensajes, ¿no? Pues hay miedo, te ofrezco mano dura, que no tienen los presidentes de izquierda, porque bueno, ya no sabemos casi de memoria. Políticas contra migrantes. Exactamente, el migrante es el delincuente, tienes que tenerle miedo al migrante, los vamos a expulsar todos. Además, un candidato abiertamente pinochetista como es Kast y de lo que se siente bastante y nazi, orgulloso, sí, por supuesto. Entonces, y una Janet Jara que se vuelve cada vez más socialdemócrata, esperemos que sea solamente con la intención de captar los votos del centro y no porque en realidad haya dejado de ser comunista para volverse una socialdemócrata. Justo en México
estamos viendo el debate en torno a la seguridad. Creo que tú lo mencionabas bien hace algunos minutos sobre cómo la idea de la presidenta es pacificar y construir paz de manera distinta y no a través de la mano dura, que vuelve a ser en algunos países tentador de alguna manera, ¿no? Y tiene que ver más con cómo gestionas el malestar. Bueno, me siento mal con este gobierno, hay otro que me ofrece algo distinto, probemos a ver cómo nos va. ¿Tú no ves un riesgo yo sé que, como decía Gaby, falta muchísimo para las elecciones presidenciales, pero sí están creando o intentando crear este malestar, esta semilla de, mira, el tema de la seguridad o de la inseguridad nos está desbordando en México? ¿Cómo ves ese terreno para una próxima elección? Bueno, es un escenario completamente artificial. Vemos cada semana, por ejemplo, el Gabinete de Seguridad, ¿no?, que se presenta en la mañanera, diciendo, por ejemplo, esta última vez que los homicidios dolosos se redujeron un 34%. Ahora, ese es un indicador importante. El segundo indicador es la aprobación de la presidenta, ¿no?, que está arriba del 70% y ha sido constante. Ahorita está en 73%. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, ya no haya una manipulación mediática como sí lo había en sexenios panistas, recordemos a Loret de Mola diciendo vamos a hacer un frente y vamos a hacer ahí un conglomerado de medios para que pues se difunda lo que desde presidencia nos da línea. O sea, el hecho de que se hayan democratizado los medios de comunicación, yo creo que abre mucho esta discusión entre lo que pareciera que se está construyendo como castillo de arena desde la derecha contra los resultados que sí son medibles, que sí son tangibles y que además lo percibimos a diario en la calle, ¿no? Por ejemplo, ahorita se hizo apenas una entrevista justamente entre la generación Z y le decía, ¿cuál es tu principal preocupación? Y la seguridad no fue uno de ellos, porque se percibe ya ahora México como un país mucho más seguro. Por supuesto que hay avances y hay todavía muchos retos, ¿no? Están todavía muchos cárteles de del crimen organizado, incluso financiando partidos como el PAN en su narcosexenio, ¿no?, con García Luna. Pero por otro lado estamos viendo que, por ejemplo, cada semana se incautan cargamentos de droga a Estados Unidos, ¿no? Y eso lo dice Harfuch, ¿no? El otro día le preguntaban a la presidenta, por ejemplo, y no tienen miedo de que pues ocurra un atentado contra Harfuch, y dice, bueno, pues es que imagínense, ¿no? Habiendo entregado, por ejemplo, 53 cabecillas del crimen organizado a Estados Unidos porque las pedía, pues cómo no va a estar en riesgo su vida. Entonces, por ejemplo, todo esto que todo el tiempo nos están presentando dentro de las mañaneras, yo creo que es el punto central de que el tema de seguridad está funcionando y que la derecha se ancló mucho, por ejemplo, en una frase que dijo Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, pero era una retórica y era, digamos, que una forma figurativa de decir no se van a llevar a cabo crímenes que no tengan contra objetivo, el pueblo. O como se les llamaba en el PAN, ¿no? Y era para enfrentar a la guerra, ¿no? Contra el narco. Y era para decir, no va a haber una guerra desatada en todo el país, ¿no? Sino por el contrario, o sea, se va a ir sobre las cabecillas, se van a buscar estratégicamente, así es, se va a buscar estratégicamente qué es lo que ha derivado la violencia en el país, y entonces se encontraron 4 ejes fundamentales, ¿no? Y se dice, sobre estos 4 ejes vamos a construir la paz, ¿no? Uno de ellos, pues, es la atención a las causas. O sea, las personas no delinquen porque quieran hacerlo, pues, sino porque estructuralmente se ven orilladas, ¿no? Incluso dentro de sus territorios a, por ejemplo, trabajar para el narco, ¿no? Lo vimos ahora en Michoacán, que se desató ahí un escenario bastante caótico y se dice, bueno, pues es que las parcelas nos las rentan únicamente para sembrar otro tipo de insumos que no son los alimentarios, ¿no? Y pues entonces ya no queda más remedio que recurrir a eso, ¿no? O a los propios jóvenes que les dicen, bueno, o sea, sí puedes trabajar aquí, pero únicamente, por ejemplo, de halcón, ¿no? O de alguna otra figura dentro de las estructuras del crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, pues dar becas, ¿no? Incentivar económicamente a las familias y decir, hay otras salidas, ¿no? Por ejemplo, TikTok que se volvió viral, el de las escuelas más el de la presidenta, buenísimo. Es que ese es el punto, ¿no? ¿Por qué las escuelas están tan alejadas, ¿no? de las comunidades? Bueno, porque nadie invirtió en infraestructura. Sí. Y parte, por ejemplo, también del presupuesto de egresos, lo que busca es financiar infraestructura para que haya más hospitales y más escuelas cerca de la casa, ¿no? Que es para que las personas estudien y puedan encontrar entonces en la educación y en las oportunidades laborales algo más que solo delinquir, ¿no? Y que solo alistarse, por ejemplo, a esas células del crimen organizado. Nos queda espacio para una de muerte. Brevísima pregunta. Yo voy ahí, así, rapidísimo. No, mentira. A ver, en esto hay un factor común que recorre desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia.
tenemos gobiernos de izquierda que van ahí luchando contra el narco, contra estas retóricas, contra la incursión militar norteamericana, y tenemos los gobiernos de derecha abriendo las puertas excesivamente a que otra vez Estados Unidos tome el control. Estados Unidos vive de la venta de armas, vive del narcotráfico y no va a soltar el continente. ¿Qué nos espera? ¿Qué ves tú que el próximo año vamos a tener entre unas elecciones de Colombia, de Brasil, entre lo que va a pasar este año entre Chile y Honduras? ¿Cómo ves rapidísimo esa reconfiguración con Trump a la cabeza? Uy, pues es que es muy complejo, ¿no? A mí me gustaría decir que finalmente lo que se va a hacer es desestructurar todo el conservadurismo y toda la derecha dentro del continente, porque además es colonialista, o sea, todo lo que tú comentas, o sea, parte de esta lógica colonial donde hay un ente hegemónico que entonces lo que tiene que hacer es reinar sobre todos los demás, y no, o sea, cada uno de ellos son pueblos soberanos, son pueblos que además ideológicamente ya han tenido mucho peso dentro de la espalda, ¿no? Y que ahorita tendrían que estar cargando nuevamente como con este proceso de independencia. Yo creo que no, yo creo que más bien lo que va a suceder es que sí va a haber una causa social que finalmente va a terminar derivando en una izquierda tal vez más moderada, ¿no? Porque lo que vimos, por ejemplo, con Evo Morales, ¿no? Con Castillo, o sea, sí fue una izquierda que retaba, bueno, Maduro, ¿no? Que reta a Trump, pero también lo que yo siento es, por ejemplo, con este proceso de desdolarización de Donald Trump, yo creo que también va a tener que hacer alianzas, o sea, va a tener que haber un punto medio en el cual ni Trump quiera ser dueño de media región, como se lo sugirieron uno de sus asesores, pero también que los pueblos se van a levantar y van a decir, no, no queremos en Ecuador la militarización, no queremos en Argentina esta forma de mercantilizar los derechos, ¿no? Y en México no queremos una derecha que finalmente lo que está haciendo es subordinarse todo el tiempo a los intereses de Estados Unidos. Bueno, Diana, muchísimas gracias, de verdad fue una gran conversación, muy nutrida, y usted no se vaya, que seguimos aquí en Latinoamericanas con nuestra sección CDMX Latinoamericana. Mientras Ecuador frena a un gobierno que improvisa y Chile se divide frente al avance de la ultraderecha, la Ciudad de México muestra que hay otros caminos posibles en América Latina. Caminos donde la política no se rinde ni al miedo, donde los derechos se amplían y donde las mujeres no son un campo de batalla, sino que son las protagonistas de la vida pública. En Ciudad de México la elección es clara. La estabilidad no se construye con mano dura ni con marketing, sino con políticas que la gente siente en su vida todos los días. Una ciudad que apuesta por lo público, transporte accesible, inversión en salud, espacios de participación, programas de seguridad con enfoque siempre comunitario y políticas de igualdad que no retroceden. Y mientras en otros países las mujeres aparecen como el blanco de guerras culturales o como víctimas de gobiernos que no las escuchan, en Ciudad de México se consolida una agenda que las reconoce como actoras políticas, no como un problema a gestionar. En un continente marcado por la polarización, las consultas fallidas y el avance de proyectos autoritarios, la Ciudad de México aparece como un grato recordatorio y necesario además. Sí existe una forma latinoamericana de gobernar con dignidad, con escucha y con resultados. No se vaya, que nos vamos al sur del continente en nuestra sección Voces desde el Sur. Y aquí en Voces del Sur, pues damos la bienvenida a una gran amiga, una colega, una compañera. Ella es economista, feminista y por supuesto latinoamericana. Y ahora vamos a hablar con ella desde Chile, desde donde se dio justamente este proceso electoral. Bienvenida, Karina Oliva, a siempre acá con nosotras a Latinoamericanas, y empezar preguntándote esto. ¿Qué perspectivas tenemos después de esta primera vuelta en que la que queda ya el extrema derechista Katz con la representante del Partido Comunista, Jara? Cuéntanos y bienvenida. Ay, hola, ¿cómo están? Un agrado verla a las tres, a todo el equipo de Capital 21, a Latinoamericanas. Y bueno, lo que ocurrió este domingo tampoco es mucha sorpresa de los escenarios que más o menos se podían identificar en nuestro país. Voy a tratar de hablar más lento. Por favor.
Y lo que ocurría en nuestro país es que se veía durante los últimos 4 años, desde lo que pasó también en el 2019, la elección del 2021, en donde José Antonio Kast se enfrenta con el actual presidente Gabriel Boric en un balotaje, en el que actual candidato José Antonio Kast había ganado la primera vuelta y que la pierde con Gabriel Boric de una manera bastante contundente, en que la gente concurre a las urnas a votar anti José Antonio Kast más que por Gabriel Boric. Eso, durante estos 4 años, él evidentemente logró ir consolidando una posición política, una retórica, un imaginario cultural significativo, en el que, al parecer, de una u otra forma, puede haber calado algo en el sentido de la ciudadanía, bien del gobierno. O sea, cuando la agenda de seguridad pública que se instala como el eje central de los 4 años de gobierno, es evidente que ahí hubo un acervo significativo de la agenda que se venía asediando todo el proceso de reforma y transformación que había surgido desde el 2019. Tanto cuando uno ve, después de las primarias de este año, en donde Janet Jara, la ex ministra del Trabajo del propio Gabriel Boric como presidente, logra ganar las urnas a la candidata del Partido por la Democracia, una histórica militante de la Concertación, Carolina Toá, y a también Gonzalo Vinter, uno de los referentes icónicos más representativos del Frente Amplio, además amigo personal, por cierto, del presidente de la República. No logran ganarle a la candidata comunista, militante del Partido Comunista, además, ministra del Trabajo, que además tenía una característica de superar el elemento significativo de la élite. Ella es una mujer que proviene de una de las comunas más populares del país, que es la comuna de Conchalí. Esta es una comuna que además colinda con lo que nosotros lo hemos conversado antes, Recoleta, la que dirigía el ex alcalde Daniel Jadue, que hoy día está viviendo un momento de persecución política. Por tanto, ella representa de una u otra forma esta enclave que es en contra un poco de las élites tradicionales, tanto de las élites de la izquierda como de las élites de la derecha. Y se va posicionando y se va consolidando en un electorado. Lo que ocurre el domingo, lo más sorpresivo, no es que pase ella con José Antonio Kast a la segunda vuelta. Lo significativo es que el tercer candidato, que es Franco Parisi, que llega a alcanzar los 20 puntos prácticamente, supera a los otros candidatos de la derecha y de la extrema derecha, Evelyn Matei, que era la favorita, y a Johannes Kaiser, que es como la versión más parecida a Javier Milei. Cuando uno analiza eso, uno se pregunta, bueno, aquí hay un malestar todavía que se acumula en nuestro país frente a las élites, frente al establishment, pero que todavía no logra ver o no logra tener un cuerpo ideológico, sino que todavía sigue siendo mucha indignación. Eso significa 2 cosas. Primero, que José Antonio Kast no tiene la elección cerrada ni ganada, como algunos quieren decir, ¿ya? Y tercero, es que Janet Jara va a tener que ampliar su espectro, no en cuanto a lo ideológico, más bien a la capacidad de confrontar a la estructura clásica del poder, en que la mayoría de los chilenos y chilenas se sienten completamente ajenos. Y eso es un desafío que tiene muchos recovecos y que creo que en un mes no es menor dar esa batalla, y creo que sí, la candidata está bastante preparada para hacerlo. ¿Dónde veo los conflictos? En los sectores más tradicionales que le acompañan en este proceso. Cari, querida, una pregunta, porque sabemos o nos imaginamos lo que puede llegar a ser Kast en un posible triunfo en esta segunda vuelta, pero vos estás hablando de este programa, ¿no?, que tiene que llegar a alcanzar Janet Jara, digamos, si quiere llegar y triunfar. ¿Cuáles serían esos puntos que vos, desde tu punto de vista, ella debería tener que profundizar, que abrazar, y que incluso juntar a otros actores para poder llegar a que, bueno, la ultraderecha no llegue a Chile? Sabemos que incluso la mujer, en aquel momento del entonces presidente, llamaba a los manifestantes del 2019 marcianos, ¿no? Entonces, sabemos hacia dónde van a ir esas políticas totalmente fascistas, ¿verdad? Sí, una cosa paradójicas que se puede vivir en el país es que la extrema derecha, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde hay
y un Estado completamente robusto, con educación, salud, sistema de seguridad, reconocimiento a diversidad, etcétera. En Chile eso prácticamente no existe. O sea, nuestro Estado es bastante reducido. Las empresas estatales prácticamente son muy pocas, son algunos, pero además están concesionadas hacia el mundo privado. Entonces, los desafíos que la derecha tiene más bien son en términos de lo conservador, por decirlo así, están en los aparatos represivos del Estado, en que más bien, más que cambiar algo, es defender el modelo neoliberal y profundizarlo aún más. Pero que eso no se ve un cambio tan drástico en términos económicos. Sin embargo, en lo represivo, Chile sí puede vivir un momento bastante controversial o de un profundo retraso, o retroceso, mejor dicho. Primero hay que reconocer que la sociedad chilena es profundamente liberal, y no me refiero al liberalismo exclusivamente valórico, sino que más bien cultural, económico. Los elementos de la libertad individuales, creo que es uno de los países que más ha avanzado en eso, y no lo digo como algo bueno, porque ha crecido en función de no fortalecer las libertades colectivas, que es un problema en las sociedades neoliberales. Dicho eso, lo que nos parece relevante analizar del desafío que tiene Janet Jara es hablarle directamente a las y los trabajadores, pero no en las claves adicionales que uno tiene pensado en que se podría dialogar. Por ejemplo, el electorado en que le vota mucho a Franco Parisi es un electorado o un ciudadano y ciudadana que vienen mucho del mundo privado, de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, es decir, son trabajadores autoempleados, pero que no necesariamente se reconocen en la estructura del trabajo como trabajadores. Y ese es un problema ideológico que tenemos que ir conversando y dialogando como sociedad. Pero en definitiva, yo no conozco ningún pyme, en mi país al menos, yo creo que eso pasa en todos lados, que no sea trabajador. Seguramente de los que más horas le dedican a trabajar y a la autoexplotación incluso. Pero no se les dialoga en un parámetro del reconocimiento de sus derechos como trabajadores. Y ahí tiene que ver con cómo el Estado y el aparato administrativo, tributario del país sobrecarga y hace que estos espacios no logren crecer y quedan asumiendo los costos de la estructura institucional económica y del proceso productivo chileno de una manera mucho más potente que las grandes transnacionales o que las grandes mismas empresas chilenas. Es donde Franco Parisi ha logrado calar y hacer un acento donde elementos como, entre comillas, valóricos, por decirlo así, que yo creo que más bien son culturales también, no lograron penetrar que le pudieran haber quitado votos. Por ejemplo, Franco Parisi en la elección pasada fue el candidato que hizo su campaña completamente en Estados Unidos porque no podía entrar al país porque tenía una orden de arresto por deuda de como $200.000 por pensión de alimentos. Okay. Si bien fue un escándalo, ojo, si bien es un escándalo como para las familias, para las mujeres, para entender el desarrollo de una sociedad como completa, hoy día no es algo que haga cambiar la brújula, precisamente porque él está enfocado a decir, bueno, muchos hombres no tienen para pagar porque son pymes, porque están trabajando, no les alcanza. De Ripley. Cari, muchísimas gracias por tu explicación. En ese sentido. Lastimosamente se nos acaba el tiempo contigo y bueno, con nuestras invitadas siempre es corto. Usted no se vaya, que seguimos aquí en Latinoamericanas, en nuestro manual para desobedecer. En tiempos donde la mano dura y el autoritarismo parecen la salida a todos los problemas de nuestro continente, le traemos 5 mentiras sobre la falsa seguridad. Mentira 1, necesitamos más mano dura. Mentira, nos repiten que se necesita orden, que hay que recuperar el país, que la gente buena no tiene nada que temer. Pero la mano dura nunca llega donde están los grandes responsables de la crisis. Golpea abajo, nunca arriba. Desobedece, pregunta siempre a quién apunta una política de seguridad y a quién protege realmente. La seguridad justifica todo. Novoa en Ecuador y Casa en Chile construyen poder sobre la ansiedad social, crimen, caos, migración asociada, falsamente la inseguridad, incertidumbre, el miedo paraliza y despolitiza. Desobedece. Si una propuesta solo funciona bajo pánico, no es política pública, es propaganda. Mentira 3.
El autoritarismo es más eficiente. Prometen hacer en meses lo que la democracia tarda años y nunca cumplen. Desobedece, desconfía del atajo, lo que se construye sin reglas claras y democráticas se derrumba sin consecuencias para quienes lo impusieron. La fuerza del Estado se mide en policías y helicópteros. La espectacularidad no es gestión. El show no sustituye al Estado. Desobedece. Exige políticas públicas, no coreografías en TikTok. Seguridad es prevención, justicia y comunidad, no efectos especiales. Mentira 5. Los derechos de las mujeres no están en riesgo. La mano dura siempre llega primero a los cuerpos de las mujeres. Más control, más moralismo, menos autonomía. Desobedece, organízate, denuncia, participa. Si una política necesita que las mujeres retrocedamos, es autoritarismo disfrazado. Si te gustó el contenido de este programa, te invitamos a que puedas interactuar con él en las redes sociales de Capital 21 y te esperamos el próximo miércoles para un nuevo capítulo de Latinoamericanas.